Muy bien, estamos con el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, quien por otra parte ha sido designado presidente de la Comisión de Ministros. Se acaba de designar una Comisión de Ministros que va a ir a negociar precisamente, que va a ir a dialogar, a Espinar. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, Jaime? Buenas noches. Bueno, antes de entrar a ese tema, en la mañana el presidente regional del Cusco, Jorge Acurio, indignado, dijo que cómo era posible que el presidente del Consejo de Ministros, Javier, le había encargado a él negociar, en fin, reunirse, establecer una suerte de mesa de diálogo con el alcalde, con las autoridades para resolver los temas, para iniciar el diálogo, y que cuando estaba empezando a trabajar lo toman preso al alcalde. Y entonces, ¿cómo era posible esa incongruencia absoluta? Después, el presidente del Consejo de Ministros, Javier, ha salido a decir que no es verdad, que él no le encargó esto a Jorge Acurio. Total, ¿cuál es la verdad? Bueno, yo ahí debo señalar dos cosas. Lo primero es que la detención se ha producido por orden del Ministerio Público. Es el Ministerio Público el único órgano que puede determinar una detención y tiene que ver con los hechos de violencia que se produjeron. Sé que le han tomado la declaración en el Cusco hoy día en la tarde, hacia la noche, y es el Ministerio Público el que tendrá que tomar las decisiones. Y sobre la relación con Coco Acurio, yo he conversado con él por teléfono hace hora y media, en muy buenos términos. Hemos quedado en seguir conversando usando la vía telefónica para encontrar las mejores condiciones para retomar el diálogo, porque es la vocación del gobierno retomar este diálogo. Pero entonces, ¿le había encargado o no le había encargado? Sí que... Yo creo que eso se puede convertir en un hecho anecdótico. Lo importante es que en la conversación con Coco Acurio hoy día en la noche lo que hemos hablado es la posibilidad de continuar este diálogo en las mejores condiciones, y él ha mostrado su más absoluta disposición en seguir trabajando en él. Porque si efectivamente este Moyehuanca, que es muy radical, ha cometido presuntamente delitos, digamos, y por eso es que han sido detenidos, en fin, hay una acusación penal, no tenía sentido pues encargarle a Acurio que negociaran con una persona que estaba en esas condiciones. Porque de otro lado es cierto pues que es el Ministerio Público, el Poder Judicial el que determina eso, no es Oscar Valdés el que ordena la detención, ¿no? Pero tiene sentido dialogar con una persona que está en esa situación, no tiene sentido. Como que efectivamente ha ocurrido. Mira tú, el Ministerio Público determinó ciertas detenciones que se produjeron entre ayer o hace 2 días y el día de hoy, y algunas de estas personas han sido liberadas por decisión tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial, y nosotros dialogaremos con las personas que tengan la autoridad para hacerlo y la voluntad de diálogo, ¿no? Bueno, con el Ministerio Público no vamos a interferir, ellos seguirán haciendo su trabajo. Me imagino que el Ministerio Público también está bastante fastidiado con la situación de su fiscal, que fue maltratado y fue llevado caminando descalzo en una muestra de que hace un secuestro, sí, ¿no? Pues. Realmente un maltrato innecesario a la autoridad, y con la quema de un vehículo de la Fiscalía, ¿no? Eso sí es algo inaceptable. Pues, no, pues además pues, las turbas atacando la empresa minera, en fin, no, una cosa. Pero ha dicho el presidente del Consejo de Ministros que se restablecerá el diálogo o viajará a esta comisión apenas se restablezca la paz y el orden. Da la impresión de que ya se restableció la paz y el orden en Espinar, o sea que ustedes viajarían mañana, ¿o cómo sería la cosa? Hablando con Acurio y viendo un poco las condiciones, veíamos que probablemente esto se puede dar de aquí hacia el fin de semana, ¿no? Yo creo que sí se van a dar las condiciones para un diálogo de acá al fin de semana. Igual estamos en absoluta coordinación, porque hay que tener en cuenta algo. El estado de emergencia es una medida que tiene por objeto resguardar la vida, la seguridad de las personas y los bienes públicos y privados. Eso no excluye la posibilidad de negociar, pero para negociar, por otro lado, se necesita alguien que tenga la voluntad y el deseo real de negociar, como ha sido la voluntad del Poder Ejecutivo desde un inicio. Ese tipo de situaciones es la que estoy conversando con Coco Acurio, y yo espero que de acá al fin de semana el diálogo pueda ser retomado. Bueno, ¿y con quién van a negociar? Porque si el alcalde Moyehuanca está detenido, ¿con quién van a negociar? Bueno, hay alcaldes distritales y definitivamente hay autoridades que en caso de una decisión judicial asumen el puesto de aquel que puede tener por mandato jurisdiccional alguna detención. Entonces será con quien corresponda que está asumiendo esa autoridad. Ahora bien, los niveles de violencia que ha alcanzado este asunto, incluso hasta las muertes que se han producido, obedecen en parte, o en parte importante, a digamos, a la diseminación de la idea de que hay contaminación en las aguas. Obviamente, si a mí me dicen que mis aguas están contaminadas, yo me voy a levantar. Eso es absolutamente cierto. Ahora, esta tesis viene de un informe del Ministerio de Salud, de la DIRESA,
de la DIGESA del Cusco, digamos, de Salud Cusco, y esto... Hoy día, por ejemplo, lo ha dicho la congresista Verónica Mendoza, existe un informe del Ministerio de Salud del año 2010, el cual señala que en el área de influencia de la empresa Strata Tintaya hay metales pesados por encima de los límites máximos permisibles. Es algo que ya en este programa había sido denunciado hace 2 o 3 semanas o 4 semanas por Miguel Santillana, diciendo que Moyohuanca y otros estaban viajando a Europa para denunciar con este informe esta contaminación. Entonces, claro, dicen, hay un informe del Ministerio de Salud, hay contaminación y no es posible. Ahora, este informe resulta que no se refiere al área de influencia de la minera Strata, sino de otra empresa. Así es. Y mira tú cómo se ha tergiversado la información. Este supuesto informe generó que el señor Óscar Moyohuanca presentara una denuncia en materia ambiental ante el fiscal provincial, el doctor José Odicio Bueno. Y esta denuncia tiene un expediente 115-2011-013 y motivó que el fiscal le pidiera la información a la DIRESA respecto a si era cierto que este informe había sido realizado. Con fecha 24 de enero del 2012, el director regional de la DIRESA Cusco le dice... Lo saluda y dice, en atención al documento de la referencia, la Dirección Regional de Salud Cusco no ha realizado ningún estudio de análisis de sangre a las personas que viven en el área de influencia de la actividad minera de la empresa Strata, por lo que no contamos con dicha información. Y agrega, lo que sí debo informar es que durante el año 2010, el Instituto Nacional de Salud Sensopas, MINSA Lima, realizó un análisis de este tipo en las localidades aledañas al proyecto minero Quechua, ubicado en la provincia de Espinar, que está fuera del área de influencia del proyecto Tintaya. Entonces, nunca se hizo por la DIRESA un análisis de esta naturaleza para poblaciones, y esto ha sido comunicado al fiscal el 24 de enero, por el director regional al fiscal provincial, y esto era información conocida por la población. Y pese a eso, el alcalde de Moyohuanca, con ese informe, ha insistido, falsificó la información. Pero voy más allá, Jaime. SENASA ha sacado un comunicado donde dice, nosotros no hemos hecho ni tomado ninguna muestra de animales domésticos, ovinos, bovinos, camélidos, ni recibido órgano alguno por parte de terceros para analizar muestras provenientes de la provincia de Espinar. Es decir, todos aquellos que decían que también SENASA se había pronunciado respecto a la muerte de ganado, ahora SENASA desmiente, nunca ha hecho ningún análisis ni recibido ninguna denuncia sobre el particular. Aquí tengo esto de, efectivamente, Sensopas, a ver si nos pueden ponchar, por favor, o DIRESA Cusco, estudio de línea de base de salud población aledaña, proyecto minero Quechua, que es un proyecto distinto en otra zona. En otra zona, Así y esto ha sido usado como si fuera del área de influencia de Tintaya, para acusar a Tintaya de haber contaminado. Y esa es la causa de toda esta movilización. Y aquí hay algo que es muy absurdo, Jaime, porque si finalmente el alcalde de Moyohuanca había presentado su denuncia penal, debió esperar que termine el análisis del fiscal, que se abra o no se abra instrucción, porque él mismo ya se había sometido al Poder Judicial para una decisión. No obstante que había presentado y que ya se tenía la respuesta de la DIRESA, insistió como si este fuera un informe válido. Hay un tercer documento, Jaime, que vale la pena mencionar, el que se denomina el monitoreo participativo de la Vicaría de Sicuani. Eso tiene como título, eso también está en el origen. Monitoreo participativo, pero no es un monitoreo participativo. Cuando se firma el acuerdo marco el año 2003, queda meridianamente claro que los monitoreos participativos tenían presencia del Estado, presencia de la empresa y presencia de las comunidades. Este es un monitoreo que se hace motu propio, solo con algunos representantes de algunas comunidades, sin ninguna intervención de la empresa, sin ninguna intervención del Estado. En consecuencia, no responde a la lógica de un monitoreo participativo, que lo que requiere es la participación de todas las partes. Y hay un problema adicional. Cuando uno hace monitoreo de calidad de aguas, uno monitorea en la zona de influencia del proyecto y antes de la zona de influencia del proyecto, porque ahí justamente haces un análisis comparativo para ver si las condiciones ambientales del agua son naturales o son causadas por alguna actividad humana, alguna actividad económica. Acá solamente se hicieron en el área de influencia del proyecto sin ningún análisis comparativo. Entonces, lamentablemente, Jaime, en este caso específico, las tres supuestas fuentes
para determinar que había una contaminación no son fuentes exactas. Es más, en 2 casos ni siquiera existieron. No, es una patraña, este asunto es una patraña. Pero mira, Jaime, que no obstante ello, nosotros como Poder Ejecutivo estamos absolutamente dispuestos a fortalecer el mecanismo de monitoreo participativo para darle aún mayor confianza a la población sobre cuál es la situación del ambiente. No, de acuerdo, por supuesto, pero es importante señalar y denunciar la manera como se manipula a la opinión pública, engañándola, señalándole y presentándole un informe como este de salud, que en realidad se refiere a otra área. Sí, yo creo que ha habido mala información y eso es inadecuado. Pero criminal, porque ha terminado en la muerte de 2 personas, ¿no? Es que realmente es increíble. Ahora, de acuerdo al convenio marco, había que realizar unos monitoreos. Correcto. Y aparentemente se han realizado 2 monitoreos, ¿no? Así ¿O es. cuántos monitoreos? Así Porque yo es. tengo una relación aquí de varios monitoreos. Sí, lo que pasa es que tienes que separarlo. El acuerdo marco efectivamente propone la realización de monitoreos participativos bajo ciertas condiciones. Sí. De esos monitoreos participativos se han hecho 2. Estos 2 monitoreos participativos, el primero mostró y el primero contó con la presencia de Oxfam. Y Oxfam, que más o menos medió, y todos reconocen que Oxfam siempre está por el cuidado de los derechos humanos de la persona, determinó que no había un problema de contaminación y en todo caso las condiciones de calidad del agua eran las condiciones naturales. Se lo dijo el señor Aroca el otro día. Así es, Javier, lo escuché a Javier en tu programa y Javier fue muy sincero en decir así ocurrió, y efectivamente la información del segundo monitoreo todavía no se ha concluido, no se ha presentado. A su vez, la empresa ha realizado 3 monitoreos. El último fue realizado con fecha presentado entre febrero y abril de este año. Y la lista larga que tienes es porque obviamente las entidades del Estado que tienen obligaciones legales de hacer monitoreo lo han venido haciendo desde el año 2003. Y en realidad creo que desde antes, tengo por acá la información. Los últimos 2 monitoreos han sido realizados por OEFA en noviembre del 2010 y en octubre del 2011. Y muestran que las aguas tienen un problema de metales, pero por condiciones naturales, que no se están excediendo los límites máximos permisibles y que hay un problema fundamentalmente por condiciones naturales que llevan a que estas aguas puedan ser usadas en la categoría 3 de los estándares de calidad del agua que se refiere a la Ley General de Agua. Pero es por condiciones naturales. Ocurre, Jaime, que muchas veces en el país, en los distintos cuerpos de agua, puedes tener mayor o menor nivel de acidez, mayor o menor presencia de metales pesados o de alcalinidad, y eso muchas veces se da por cuestiones absolutamente geológicas y no necesariamente por actividad humana. No obstante ello, Jaime, reitero que desde el Poder Ejecutivo tenemos 5 planes listos para fortalecer el monitoreo participativo en agua, en metales pesados en cuerpo humano, en calidad de suelos y cuestión pecuaria, y en muchas otras cuestiones, con las distintas entidades del Estado, pero contando con la población al costado. Y en eso estamos absolutamente dispuestos a continuar y dialogar para llegar a un acuerdo en ese sentido. Bien, ministro, le agradezco su participación. Siempre es un gusto. Y sí creo, Jaime, que esta ha sido una entrevista importante porque vale la pena señalar efectivamente que muchas veces la malinformación genera este tipo de situaciones conflictivas. Nosotros en el gobierno reconocemos que pueden haber legítimas preocupaciones de las comunidades, y a eso las atendemos siempre, pero hay muy malos líderes que generan situaciones de violencia y generan muertos que en el Perú ya nadie más desea. No se puede, pues, deliberadamente utilizar una información. De ninguna manera, eso es inaceptable. La propia congresista Mendoza sigue repitiendo eso, que este es un informe del área sobre el área de influencia de la minera Estrata. Y mira tú que ha sido desmentido desde el mes de enero, directamente al fiscal que le pedía la información al director regional. Estamos hablando del 24 de enero, el oficio 0151-2012, Gobierno Regional de Cusco, Dirección Regional de Salud de Cusco. Bien, ministro, muchas gracias por su participación.